En este momento tenemos la comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos. También le vamos a preguntar su opinión del tema futbolero mundial, adiós México, abismo, etcétera. Pero primero quiero comentar con él algo que dijo el presidente de la República hace muy pocos días, precisamente el 25 de noviembre, cuando en la mañanera ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desobedecer los mandatos de los jueces cuando se pretenda liberar a delincuentes mediante el famoso sabadazo. Reveló que ya instruyó a los funcionarios para que contraargumenten las resoluciones de los juzgadores y pidió a la Secretaría de Seguridad responder por escrito a las órdenes de liberación con el argumento de que ellos tienen otros datos sobre los cargos o procesos que se siguen contra el acusado y así evitar que salga de la cárcel. Lo dijo de este modo el presidente. Ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez. Yo no puedo porque yo tengo otros datos. Y que se aguanten. Y que se aguanten, querido Leo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Diego, discúlpame, Diego, estaba leyendo aquí los videos. Diego, querido Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Mira, ciertamente este gobierno federal no inventó las violaciones a la ley ni las interferencias indebidas en contra del Poder Judicial y de las procuradurías y fiscalías del país. Pero no habíamos vivido el grado de insolencia y gravedad de esas conductas en gobiernos anteriores, ni mucho menos las consumadas públicamente, como esta que mencionas, de manera ininterrumpida desde el Palacio Nacional. Y lo más grave y peligroso es la indiferencia que muestran al respecto la población y el ominoso silencio, salvo casos excepcionales, de los directamente agraviados. Por eso, el destacadísimo valor de fiscales, jueces, magistrados y ministros que no se han intimidado y han defendido el imperio de la ley y su dignidad personal. Eso que ha dicho el ministro presidente Saldívar, de que los jueces hablan con sus sentencias, es una verdad parcial e insuficiente, porque esas sentencias solo pueden ser justipreciadas por quienes las conocen y tienen capacidad jurídica. Pero el daño de las difamaciones constantes, en voz del iluminado de Palacio, dañan gravemente el prestigio del Poder Judicial y de la Procuración de Justicia. Claro que en la Procuraduría de todo el país y en el Poder Judicial hay mucho que cambiar, pero no de esa manera. Además, José, no solo hemos escuchado opiniones y difamaciones desde las mañaneras palaciegas, sino un desafío siniestro al Estado de Derecho por quien protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por ejemplo, recordemos cuando vociferó: a mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. O recientemente, como tú lo dices, cuando dijo: he ordenado a la Secretaría de Seguridad que cuando consideren que hubo corrupción, que incumplan con las órdenes judiciales de poner en libertad a los detenidos, que aguanten y que le respondan a los jueces: nosotros tenemos otros datos. O sea, ahora induce a sus subordinados a obstruir la justicia cuando así lo estimen pertinente. Y eso, José, es delito, precisamente el delito de obstrucción de la justicia. Además, rompe el Estado de Derecho, viola la división de poderes y, por supuesto, conculca los derechos humanos. Por eso, José, es inaplazable que las asociaciones de abogados, los académicos, las fiscalías y los juzgadores enfrenten decididamente a este delincuente protervo. Si permitimos que siga con sus fechorías, tal vez mañana será tarde. Ningún país en el mundo alcanza la justicia si ésta queda a capricho
y un maléfico sedicioso. Gracias, Diego, por tu colaboración, tu comentario. Te pido en 30 segundos tu opinión del tema selección nacional. En 30 segundos, repito lo que han dicho tus magníficos comentaristas, como el propio Alfredo Domínguez Muro, como Carlos Elizondo, como Zuckerman y muchos otros. Pero mira, yo me quedo con dos ideas. Una, que lo más valioso en materia de deporte en este país, por desgracia, solo es la gran afición de los mexicanos para apoyar a sus equipos. Y cuando yo miro en un momento dado a una selección nacional tan escuálida, me lleva a recordar aquel viejo refrán: un sujeto tenía una changa y la quería ordeñar, pero la changa tenía en la cara la leche que podía dar. Gracias, Diego. Muy buenas noches. Abrazo, adiós. Abrazo muy fuerte, Diego Fernández de Ceballos, colaborador en este espacio. Hoy, por